Muy bien. Hoy día vamos a hacer la clase de circulatorio, vamos a ver los pasos. Y ya la otra semana hacemos hematopoyético. Esta es la última clase de esta primera fase. Hasta hematopoyético viene el examen. Vayan avanzando porque hematopoyético, si ustedes revisan en su bibliografía, su libro tiene que ser bastante. Sí. Es bastante, sobre todo lo que es maduración de la cerebroide, mieloide, linfoide. No, en 30 minutos solamente yo doy las cosas puntuales. Más no se puede. Entonces, si en la práctica está más orientado hacia efectos médicos, ustedes habrán dado temas prácticos. Ya, entonces es una recomendación. Como digo, mi objetivo no es hablar. Vayan revisando. Y el día 31 de octubre estaríamos dando el primer examen parcial. ¿Sí? El primer examen parcial. Traten, por favor, en lo posible de venir temprano. Y ojo, traten de entrar solamente con su lapicero y su corrector. Nada más, uno o dos lapiceros y su corrector. Nada más, ¿qué necesitan más? No necesitan calculadora ni nada. Solamente es lo necesario para aprovechar el tiempo. Tenemos 50 minutos, de esos 50 minutos 30 es el examen. Y es para más o menos hasta que lleguen 5 minutos de tolerancia, de ahí nos ponemos lista y los ordenos, muchos 30 minutos. Así que, muy bien, hoy día vamos a ver lo que es casos, sistemas circulatorios. ¿Qué le parece esta pierna? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿No les parece nada? ¿Qué les llama la atención? Descríbanla. ¿Qué? Moretones, ya ven, nada, no tengan miedo. Yo, hasta ahorita yo no le he gritado, le tiró una silla por la cabeza. Digan, es mejor que se suelte para que pierdan el miedo. El médico tiene que, claro. Estás ahí en la población y sale el doctor a hablar. ¿Cómo salir tú? ¿Tienes no? ¿Pasa? Acá la licenciada, ¿sí o no? El médico tiene que ser líder en la comunidad, ¿sí o no? Claro. More, entonces moretón estamos hablando de, ¿qué quiere decir? Que los hematíes han salido de los vasos, efectivamente. Moretones, interesante lo que ha mencionado su amiga. Entonces, primero, los moretones son mucho más grandes. Aquí vemos ahí puntitos y un poquito más grandes. Revisen qué son petequias, qué son púrpuras, qué son equimosis y qué son hematomas. ¿Sí? Revisen qué es una equimosis, qué es una púrpura, qué es un hematoma, qué es una equimosis. ¿No? Y todos esos que indican de que ha salido hematía de los vasos. ¿Y acá qué ha pasado? ¿Ha salido o no? Entonces la pregunta es, ¿por qué ha salido? ¿Por qué ha salido los hematíes del vaso? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿El vaso está bien o está mal? ¿Ah? Está mal. Efectivamente, lo que estamos viendo ahí es producto de una vasculitis. Lo que estamos viendo ahí son signos de una vasculitis. Revisen qué es una vasculitis. Al inflamarse el vaso, se rompe el vaso y los hematíes salen y se ven así. Vasculitis. ¿Qué son vasculitis? Rápido nomás, cómo se clasifica, cuántos tipos de vasculitis, hay un montón de vasculitis. Entonces, estos son esto seguro alguno de ustedes tiene, su familiar tiene, alguien tiene, ¿qué son? Varios. Entonces,
Los varices es un problema venoso, un problema de circulación venosa. Revisen por qué se producen las varices. Ustedes saben, ya saben que tiene varices y le van a preguntar a ustedes, les van a preguntar por qué se produce el torrino. ¿Qué grados hay de varices? Las varices pueden ser desde síntomas muy pequeños como dolor, adormecimiento, cansancio en las piernas. Comienzan a aparecer también telangiectasias, o sea, como arañitas, han visto que tienen como arañitas. Después el grado siguiente es la presencia ya no solamente de arañitas, sino cordones. No sé si habrán visto algunos pacientes que las venas están urgentes, están como cordones. Y el grado más severo de una varices es la úlcera. Toda esta zona se ulcera, se necrosa, se hace un hueco. Ya tiene que ir a cirugía plástica para que le hagan internos. ¿Sí? Las varices no es algo tan benigno, digamos así, ¿no? O sea, sí tiene varices, puede avanzar y puede producir y puede ser, ¿no?, inhabilitar y alterar el estilo de vida de la persona. Una úlcera, ustedes no han visto las úlceras varicosas, cuando vean uno se van a asustar. O sea, se puede producir necrosa. Y acá tengo, debe ser un vaso de la pierna y que estamos viendo acá, un trombo. Un trombo. En el vaso se formó un trombo. ¿Qué es un trombo? ¿Saben qué es un trombo? ¿Me escuchó la palabra trombo? ¿Ah? Ya, es una sangre coagulada. Ya. ¿Y cuál es la diferencia con un coágulo? A ver, ¿es lo mismo un coágulo que un trombo? ¿Y el coágulo? Lo que destruye. Miren, se van a dar cuenta en medicina, bueno, es lo que yo me he dado cuenta, de que lo que estamos haciendo ahorita, nosotros ahorita vemos los componentes benignos, ¿sí o no? Los elementos benignos, ¿sí? Pero cuando ya vamos viendo patología, de que ustedes van a ir a patología, ahora es como en anatomía, en histología, en embriología, es como presentar los personajes de una obra de teatro, ¿sí? Ahora vemos el linfocito, ahora vemos la arteria, ahora vemos la vena, ¿sí? Ahora, después, cuando entramos a la obra de teatro de patologías venosas, ahora está esa vena, ya no es normal, viene patológica, viene alterada, ¿sí? Más o menos es lo mismo. Un trombo está formado por hematíes, fibrina y plaquetas. Ese es un trombo. Un trombo está formado por plaquetas, hematíes y fibrina. Y un coágulo está formado por hematíes, fibrina y plaquetas. O sea, lo mismo. Pero ¿qué pasa? El coágulo es un hecho fisiológico que tiene un inicio y tiene un final. Cuando yo me corto y comienza a sangrar, se va formando el tapón, ¿no?, del coágulo y se forma un coágulo. Una vez que termina, que se repara todo, ese coágulo se deshace. Tiene un inicio y un final. ¿Qué es un trombo? El trombo es una estructura, una formación, o está compuesto por que se activa de manera patológica. Tiene un inicio, pero no tiene un final. Los trombos siempre son patológicos. ¿Y qué es necesario para que se forme un trombo? Para que se forme un trombo necesitamos la triada de Virchow. ¿Se acuerdan de Virchow, el padre de la patología? Para que se forme un trombo necesito al menos una de la triada de Virchow. ¿Cuál es? Uno, daño en el endotelio. Si el endotelio se daña, se forma un trombo. Si hay alteración en el flujo sanguíneo, se forma un trombo. Si hay alteración en los factores de coagulación, se forma un trombo. Basta que yo tenga uno para que se forme un trombo. ¿Sí? Si yo tengo un problema de coagulación, una pregunta. Esta señora tiene sus varices. Resulta que está en Tanga y tiene que venir en bus hasta Tumbes. ¿Sí? ¿Puede hacer trombosis o no? ¿Cuál de esas tres de la Virchow podría estar cumpliendo? ¿Daño en el endotelio? ¿Alteración de la factor de coagulación? ¿O alteración del flujo sanguíneo?
éxtasis, la sangre está estancada. 24, 48 horas sentada la señora y no se mueve. Y encima tiene varices. ¿Qué pasa? Tiene un riesgo de hacer trombosis. Por eso que no la has visto una vez también, a veces en las noticias, no me encuentra la señora, ya baja del carro, baja del carro. Un trombo. ¿Qué pasa? Este trombo se rompe y va por la sangre. Eso se llama cuando un objeto, una cosa, una sustancia viaja por la sangre que no es normal, recibe el nombre de émbolo. Es un émbolo. Cuando un trombo viaja, estamos hablando de un trombo embolístico. Entonces se forma en la pierna, se rompe ese trombo y viaja y le llega al pulmón. Se necrosa el pulmón, la señora no puede respirar, se le muere el pulmón y se muere. ¿Sí? Entonces ya saben, la trombosis. Pero para que se formen trombos necesitan daño en el endotelio, alteración del flujo sanguíneo y alteración de los factores de coagulación. Son los que me van a producir una trombosis. En este caso se forma un trombo. ¿Por qué? Si es en pierna, sacar lo más probable es que haya sido un problema de flujo sanguíneo. Muy bien, entonces problema arterial, problema venoso, acá problema también venoso. Entonces, para poder entender un poco esto, vamos a ir tenemos que revisar lo que es el sistema circulatorio, los vasos, ¿no? El sistema circulatorio está formado por dos sistemas. Uno generalmente cuando piensa en circulación, lo primero que piensa es circulación sanguínea, sangre, pero nosotros tenemos dos sistemas, el sanguíneo y el linfático. El sanguíneo está formado por el corazón, que ya lo vimos la semana pasada, y por los vasos sanguíneos, que vamos a ver hoy día, arterias, venas y capilares, o arterias, capilares y venas. Y el sistema vascular linfático por todos los vasos linfáticos, que generalmente son capilares linfáticos, la mayoría. Ahora, estos dos sistemas no están separados. Al final, el sistema vascular linfático regresa al sanguíneo, regresa. No están desconectados. Entonces el sistema cardiovascular, tenemos dos, el pulmonar y el sistémico, y tenemos arterias, capilares y venas. Todos los vasos sanguíneos tienen túnica íntima, media y adventicia. Tienen tres capas: la túnica íntima, la más interna, la media y la adventicia. La túnica íntima, que es la más interna, es un tejido conectivo con una cubierta de epitelio simple plano llamado endotelio. ¿Se acuerdan? Parecido al endocardio. Es parecido al endocardio. Podemos encontrar algunas fibras musculares lisas. Y como podemos ver acá, la túnica íntima con su endotelio, entre la íntima y la media hay una lámina elástica. La lámina elástica interna. Lámina elástica interna. ¿Ven estas células de acá? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué son estas células? ¿Células? ¿Qué son? ¿Qué células son estas? No, estas células. ¿Qué células son? ¿Es como endoteliales. Son células endoteliales. Estas células endoteliales que ustedes dicen que no dan un sol por esta célula, estas células son súper importantes, ya hemos visto. ¿Sí? ¿Son importantes o no? ¿Producen trombosis o no? Sí. Miren la función de las células endoteliales. Es decir, las células endoteliales es lo que yo les digo. Ahora vamos a conocer al actor célula endotelial. ¿Sí? Ahora, cuando vean ustedes, por ejemplo, COVID, ahora lo van a ver la célula endotelial, cómo interviene en la enfermedad del COVID. Cuando van a inflamación, van a ver cómo ahora este actor de la célula endotelial interviene en la célula. Cuando vean trombosis, miren, ahora el actor es el mismo actor, es así como Tom Cruise, ¿no? Ahora ven esta película, es malo, bueno, actor, igual, es lo mismo, si se fijan. En la primera parte de acá, que siempre vemos lo benigno, en la parte benigna, no benigna, normal. Es como la presentación del actor. Este es el actor tal, este es el actor tal, este es yo, igual. Después estos mismos actores, estos mismos personajes van a intervenir en patologías, como las células endoteliales mismas. Secretan colágeno, convierten angiotensina 1 en angiotensina 2.
convierten bradicinin, serotonina, trombina en compuestos inactivos, intervienen en la lipólisis, liberan factores vasoactivos, endotelinas, óxido nítrico, factores de crecimiento para que se produzcan más vasos cuando uno se corta. Función: si se daña el endotelio, entonces ya no tiene función antitrombótica, se forma un trombo. Cuando ustedes alguna vez se han golpeado, ¿no? Se han golpeado, se están jugando fútbol y lo golpean, ¿sí o no? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Se golpean y suben el combi y se golpean. ¿Qué sale acá? ¿Qué sale? ¿Qué dice? Un chinchón. ¿Sí o no? Una pelota, un chinchón. Quema, ¿sí o no? Quema, duele. ¿Qué ha pasado ahí? Es porque se forma el chinchón. Se forma. ¿Sí? Se forma el chinchón. Lo que pasa es que cuando ustedes se golpean, están dañando. ¿Acá hay vasos o no? Pase. ¿Hay vasos o no? ¿Sí? ¿Hay vasos o no? ¿Sí? Se golpean, están dañando los vasos. ¿Están dañando a quién? Endotelio. Entonces, ¿qué pasa con la célula endotelial? Comienza a liberar óxido, factores activos. Se dilatan. El vaso se dilata porque la célula endotelial se dañó. Se dilata. Al dilatarse, la sangre se estanca en esa zona. Aún hay mayor flujo de sangre en esa zona. Por eso que quema, se ve más rojo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Al ver más sangre, el líquido de la sangre comienza a salir al tejido, comienza a ver edema. Por eso que se comienza ahí, lo que nosotros le llamamos hinchazón. En realidad es una edema, comienza a edematizarse. Y si el daño ha sido, el golpe ha sido muy severo, incluso hasta salida de hematías. Esa es la explicación. No hay brujería, es eso. Pero al final todo donde nace. Esas células endoteliales que la ven ahí, esas les va a explicar muchos hechos patológicos. El mismo COVID. No sé si se acuerdan del COVID. ¿Por qué se sorprendían al inicio por qué el COVID produce tantas muertes? Si ya conocían varios, sus primos hermanos no eran tan agresivos. Nosotros ya habíamos tenido el virus, la gripe aviar, las porcinas. Y se comportaba diferente, se morían al toque. ¿Por qué? Porque el COVID, además de atacar al neumocito, ¿a quién creen que atacaba? Entonces, si ataca las células endoteliales que produce trombo, entonces comienza a formar trombo corporal. Por eso que en el tratamiento que usaban, tenían receptores para las células endoteliales, justo habían creado para las células endoteliales. Esas células de aquí, ¿ve? Y si ustedes van leyendo más patologías, intervienen las células endoteliales. Por eso que les recomiendo que estudien sus células endoteliales. Muchas están acá en la explicación. La túnica media es la túnica más gruesa, más grande, más gruesa de los vasos. Está formado por fibras elásticas y fibras musculares lisas. Dependiendo de la proporción, vamos a tener más fibras elásticas, va a ser una arteria elástica o una arteria muscular. Entre la lámina, entre la túnica media y la adventicia voy a tener una lámina elástica externa. Una lámina elástica externa entre la media y la adventicia. Interesante, los capilares, ya vamos a ver, los capilares solamente están hechos por endotelio y una lámina basal. Los capilares y las vénulas postcapilares no tienen túnica media. Ya, no tienen esta estructura, son las únicas excepciones. Luego, todos los vasos que vamos a ver tienen túnica íntima, media y adventicia, excepto los capilares y las vénulas postcapilares. La adventicia es tejido conectivo tipo 1, es un tejido duro y que poco a poco se va haciendo laxo para comunicarse o conectarse con el tejido conectivo adyacente. Una característica de la adventicia es que yo voy a tener unos vasos, que es el vasa vasorum, son los vasos que alimentan a los vasos. Si no, ¿cómo se alimentan? La túnica media, ¿cómo se va a alimentar? No tiene, necesita alimentos, ¿sí? Necesita, ¿de qué va a vivir esta célula? No va a vivir del amor, se puede vivir, ¿sí o no? O sí se puede, como dice la canción, ¿se puede? Sí puede. Lo mismo te dice acá, yo no puedo vivir, la pobre de acá no puede. Necesita recibir
alimentos de aquí y la sangre que está acá también nutre acá, a todo esto. Y también tenemos estas estructuras que son el nervio vaso. Son los nervios que inervan a los vasos. Por eso es que cuando ustedes estudiaban sistema simpático y parasimpático que producen vasoconstricción y vasodilatación. ¿De dónde? ¿Qué relación tienen? Ahí están. Ahí están los nervios. Todos los vasos tienen nervio vasor en la adventicia. ¿Cómo se clasifican los vasos arteriales? Los vasos arteriales se clasifican en arterias de gran calibre o elásticas, de mediano calibre o musculares y la arteriola. Luego viene acá los capilares y luego viene, así como en espejo, lo contrario. De las arteriolas, ¿quién vendrá? Las vénulas. De las arterias de calibre mediano, las venas de mediano calibre. Y de las arterias de gran calibre vendrán las grandes venas. Labias, a ustedes que les gusta mucho la anatomía. ¿Cómo diferencio yo un vaso arterial y un vaso venoso? ¿Cómo sé que estoy viendo un vaso arterial y un vaso venoso? No hay criterios establecidos por medidas, o sea que me diga, ¿saben que una arteria tiene que medir tanto por tanto por tanto? O que tiene que tener tantas características o tantas células. O sea, no hay unos criterios objetivos. Lo que sí hay características morfológicas que me pueden orientar a cuándo estoy viendo un vaso arterial de un vaso venoso. Generalmente las arterias, como reciben presión de la aorta, necesitan paredes más gruesas. Por eso que son paredes más gruesas y más homogéneas. En cambio las venas no. Las venas, como pueden ver, están más relajadas. Las venas están más relajadas, en cambio las arterias suelen ser más, digamos, no más líquidas, sino más concéntricas. Las arterias de gran calibre son las aorta, ejemplos son la aorta y sus ramas y sus ramificaciones, establecen el flujo sanguíneo y tienen la íntima es más gruesa, ¿no?, que la íntima de la arteria muscular. Ahora, como en las arterias elásticas abundan las fibras elásticas, entonces la lámina elástica interna ya es un poco difícil de identificar. Por eso que ya no se ve, porque ¿cómo no hay diferencia si todas son fibras elásticas? Son fibras elásticas la mayoría, ¿no? También hay fibras musculares lisas, pero la mayoría son fibras elásticas. Y la adventicia está poco desarrollada y abundan los vasos. Las arterias de mediano calibre musculares están formadas principalmente en la túnica media por fibras musculares, con algunas fibras musculares, pero con algunas fibras elásticas. Estas arterias musculares pueden ir desde 40 capas de células o de fibras musculares lisas hasta 3 a 4 las más pequeñas. ¿Sí? Las más pequeñas de este tipo de arterias tienen entre 3 a 4 capas de músculo liso. Dependiendo de la literatura, generalmente hablan de 3 a 4. ¿Sí? El tejido no solamente es músculo liso, también tiene fibras elásticas. Generalmente las arterias musculares lisas, pero las arterias musculares o de mediano calibre, son las que van a ver ustedes en los libros como ejemplo, como modelo. ¿Por qué? Porque miren, cuando yo le hago la función de fibras elásticas, me mide íntima, media y adventicia. Lámina elástica interna, lámina elástica externa. O sea, son las que son, académicamente son más fácil de identificar. Miren, así se ve una arteria de gran calibre y esta es una arteria de mediano. Y pasamos a las arteriolas. Entonces las arteriolas son ya los vasos más pequeños. ¿Cuándo digo que es una arteriola y cuándo digo que no es una arteriola? ¿Cuándo yo puedo decir, ¿saben qué? Lo que estoy viendo es una arteriola. Cuando encuentro una o dos capas de músculo liso en su túnica media. Sigo teniendo túnica íntima, media y adventicia. No se olviden, los únicos que no tienen esto es los capilares y las vénulas postcapilares. Después, si vienen el examen, los proben malos, los odian.
Son los únicos. Después el resto, hasta las arteriolas más pequeñas tienen una íntima, media y adventicia. Si no, ¿qué pasa? La media tiene una o dos capas de músculo. ¿Okay? No tienen lámina elástica externa y son de tríceps poco desarrollados. Son chiquititos, no necesitas. Miren, una arteriola, una vena. Arteriola, una vena. Ya seguro más en la práctica, no sé si ya habrán hecho la práctica de circulatorio. Ahí hay más ejemplos de vasos arteriales y vasos venosos. ¿Qué estructuras asociadas a las arterias vamos a tener? Uno es el seno carotídeo. El seno carotídeo es un vaso receptor. Es un vaso receptor, tiene que ver con la presión arterial. ¿Ve? Por eso es que cuando un paciente está taquicárdico, ¿qué hace? Un masaje caro. Y un masaje, claro, que está en la punta del cerro, ahí están solos ustedes. El paciente viene taquicárdico, no tienen nada, solamente su paracetamol y su cloruro. ¿Y qué hacen ahí? Masaje carotídeo. ¿Qué es lo que hacen? Están estimulando, ¿ven? Terminaciones sensoriales y lo que se hace, ¿ven? Impulsos nerviosos aferentes para mantener la tensión del corazón, le están engañando con aumenta la presión, entonces están diciendo, oye, baja tu frecuencia, baja la frecuencia. Otro son los cuerpos carotídeos, que es diferente. Los cuerpos carotídeos son quimioreceptores. ¿Ya? Son quimioreceptores. Eso tiene que ver al contrario con la concentración de oxígeno y de CO2. Son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Igual, como dice el plano, son sensibles a la baja tensión de oxígeno y a una alta de CO2, incluso el pH. Todavía no han hecho medio interno, no han hecho equilibrio ácido-base, ¿no? En renal creo que ya lo apuntan porque ya hicieron riñón, para hacer un pulmón. Entonces ahí les va a servir bastante. Ahora pasamos a los capilares. Hemos llegado hasta las arteriolas, ¿no? Después de las arteriolas acá tenemos a Malpighi y a Harvey. Malpighi, que fue el primero que describió los capilares, y Harvey fue el que propuso, descubrió la circulación o propuso cómo funciona el sistema circulatorio. ¿Sí? El sistema circulatorio. Los capilares solamente están compuestos por células endoteliales. Células endoteliales. Por eso es que la barrera alveolo-capilar solamente pasa la membrana basal y el capilar, ¿sí o no? ¿Sí? Solamente capilares con su lámina basal. Capilares, capilares. Están unidos por sonora prudens, o sea, lesiones o uniones ocluyentes, totalmente selladas. Totalmente selladas. En los hechos patológicos, ¿qué va a pasar? Se van a separar. Ya cuando lleguen a patología se van a dar cuenta que las células en procesos patológicos se separan. En algunos procesos patológicos se separan. Como las capilares no tienen capacidad contráctil, tienen a un amigo que es el pericito. El pericito lo abraza al capilar. Este sí tiene capacidad contráctil, porque miren qué tiene en su cuerpo: miosina, actina y tropomiosina. Es decir, el pericito tiene actina, miosina y tropomiosina. Es decir, es una célula que se contrae. Y es más, no solamente eso, cuando se dañan los capilares, es el pericito que puede diferenciarse para formar nuevos tejidos. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Lo que hacemos en histología, en embriología, en anatomía, es ver los actores. Sobre todo más en histología, son células, ¿sí? La mayoría son células, son los actores que van a participar después en hechos patológicos. Vamos a ver neutrófilos, moviendo los neutrófilos, muy bonito. Lo primero que aparece ante una infección, ¿quiénes son? En otra película, en un proceso infeccioso. Cuando tú te golpeas, ¿quiénes son los que aparecen? Y cuando hay un proceso inflamatorio, los primeros que aparecen ahí son los también. Cuando hay una infección viral, los primeros que aparecen ahí en escena son los linfocitos.
receptores, pero ahora tienen otro papel. Los capilares son de tres tipos: continuos, fenestrados y sinusoides. Continuos ya lo hemos visto, el pulmón totalmente sellado, si no se saldría la sangre, se saldría el agua, el plasma, no podría haber nada en el cerebro. Imagínate, el cerebro se llena de agua, ¿cómo es sangre? Entonces son totalmente sellados. Capilar fenestrado o visceral, el endotelio tiene agujeritos, tiene fenestras. Y capilar sinusoide ya no tiene fenestras, tiene hendiduras, tiene portones, tanto el endotelio como la membrana basal. Si ustedes se fijan, porque son órganos que necesitan estar en íntimo contacto con el órgano, ¿sí? La médula ósea. Todo, este cuarto, imaginen que fuera la médula ósea. Este cuarto es la médula ósea. Hay una hematía, otra hematía, todos son hematías, pero el neutrófilo ya, pues tenemos que salir acá, que es el vaso. Si es continuo, ¿podemos salir? Si es fenestrado, que vamos a salir por la ventana. Necesito grandes aberturas. Sinusoide. El hígado recibe bastante flujo, bastante toxinas, un montón de cosas, ¿cierto? Todo lo que comen, todo lo que toman pasa por el hígado, ¿sí o no? Entonces tiene que tener, el hígado tiene que tener mucho contacto con tiene que tener contacto con la sangre, por eso tiene sinusoides. El vaso ni hablar. ¿Dónde mueren los hematíes? En vasos. Tiene que tener sinusoides. ¿Ve? Entonces no lo memorizo, trato de buscarle un sentido, una lógica, porque en el momento del examen, 1 minuto y medio por pregunta, me colapsan. Y hasta que se acuerden a ver eso, colapsan. ¿Ven? Continuo, totalmente sellado, su fenestra, fenestrado y el sinusoide. Las venas es prácticamente la citología es la misma, tiene una túnica íntima, media y adventicia. Lo que va a variar es un poco la cantidad de los componentes. Por ejemplo, acá la íntima es más fina, más delgada, incluso ausente, pero la túnica media igual tiene fibras musculares lisas. La adventicia está bien desarrollada, más bien en las venas. Las venas tienen válvulas. Las venas tienen válvulas, que es un pliegue de la íntima. Las venas tienen válvulas, que es un pliegue de la íntima. Parecido al corazón, ¿no? El endocardio es el que va a formar las válvulas cardíacas. Las venas es la íntima. Y acá tenemos, ¿no?, los grandes venas medianas y las venas, sus características. Y los vasos linfáticos o el sistema vascular linfático está formado principalmente, el sistema vascular linfático está formado principalmente por capilares. Está formado principalmente por capilares, o sea, endotelio con una membrana basal, principalmente. Y los capilares linfáticos tienen válvulas, que están formadas por pliegues del endotelio. Pliegues del endotelio. Son pliegues del endotelio. La linfa se mueve principalmente por el movimiento de nuestras piernas, de nuestro cuerpo, y ya recién los grandes vasos como el conducto torácico y el linfático derecho, recién esos vasos tienen una pared o una estructura como una vena, como una íntima, media y adventicia. Recién esos vasos. El resto de los capilares del sistema vascular linfático generalmente son capilares linfáticos, con sus válvulas. Y eso es todo lo relacionado con vasos y sistema circulatorio. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? Muy bien. Ahora, como ya conocen los vasos, ya conocen las arterias, son unos troques en arterias. ¿Qué es arterioesclerosis? Seguro me han escuchado. ¿Qué es arterioesclerosis? ¿El qué? Muy bien. Entonces, arterioesclerosis es el endurecimiento de las arterias. Endurecimiento de las arterias. Muy bien. ¿Cuántos tipos de arterioesclerosis conocen? No. Hay 3 tipos. La aterosclerosis,
Los ateromas, ateroesclerosis. Bien, la ateroesclerosis. La arteriosclerosis de Monkeberg, así como suena, Monkeberg. O calcificación de la túnica media. ¡Ey! ¿Se endurece por qué? Porque la túnica media está endurecida. La túnica media, esa es histología. Esa túnica media está calcificada, se calcifica. Generalmente se da en pacientes mayores, generalmente en extremidades, en tiroides, en útero es frecuente encontrar. A veces nos encuentran unos viejitos y encuentran acá duritos, como piedritas. Arteriosclerosis. Y el tercer tipo de arteriosclerosis es la arteriolosclerosis. ¿Qué es esclerosa? Las arterias. De las, ¿pero de qué? De las arteriolosclerosis. ¿Y cuál es? ¿Qué patologías o qué enfermedades me producen arteriolosclerosis? Hay dos patologías que están muy relacionadas, que son muy prevalentes y muy frecuentes y que siempre todos tenemos contacto con ellas y que siempre hay que prevenir. La diabetes y ¿qué más? Hipertensión. Entonces, la hipertensión y la diabetes, ¿qué produce? Arteriolosclerosis. Las arteriolas, ¿de qué tamaño son las arteriolas? Esas arteriolas se cierran, se endurecen. ¿Y dónde tenemos arteriolas? En el riñón. O sea, ¿qué pasa con mi riñón? Bueno, ¿en dónde? Mi retina debe tener arteriolas, ¿o no? No va a tener un paciente de mediano calibre. Tiene arteriolas. Retinopatía diabética. Entonces, a veces el paciente, él no tiene por qué saberlo, por eso que ustedes han estudiado. El paciente está con 300, 400 de glucosa, pero se siente bien. Pero su cuerpo está siendo dañado, ¿no? ¿Por qué? Se está produciendo una arteriolosclerosis. Hipertenso, 180 sobre 100 sobre 100. Pero no, yo estoy bien. ¿Me siento bien? Sí. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con las arteriolas? Se están cerrando. Poco a poco se van cerrando. Y eso no se cierra de un día para otro. Se va cerrando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años y ya se cerra. Glomérulo fuera, retina fuera. Por eso es que esa es la visión de ustedes. Ustedes hacen salud pública, ¿no? La salud pública es principalmente de tratamiento preventivo. Pero ahora ya saben por qué. O sea, no es solamente ya saben que hay que cuidarse con la diabetes, porque la diabetes produce tal, ya. Y hay que ir por qué. A eso es la diferencia de los médicos. ¿Por qué? Porque me va a producir una arteriolosclerosis. No simplemente porque eso también lo puede decir. Yo le puedo decir hasta el vigilante, sabe que tú tienes que ir a hablar que la diabetes produce esto. Muy bien, y él se va a ir, lo va a decir. ¿Sí o no? Señor, usted cuídese la diabetes porque produce esto. Ahora pregúntale por qué. El de la farmacia también te va a decir lo mismo. Ahora pregúntale por qué. Esa es la diferencia de ustedes. ¿Por qué? Porque produce arteriolosclerosis. ¿Y qué es una arteriola? Es un vaso sanguíneo. ¿Cómo está formado? Esa es la diferencia. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Arteriolosclerosis.